Hola, soy Jordi Domínguez Delgadillo y este es mi video reflexivo sobre la Semana Tech, el arte de emocionarte. Quisiera empezar explicando cómo fue la semana. El primer día fue un día de introducción donde nos explicaron todas las actividades y lo que íbamos a hacer en la semana. El segundo día fue una visita al museo, al MUI. Es un museo del Tecnológico Monterrey que está en el centro de Puebla, en donde había una exposición sobre identidad de género y como el rol del género en la sociedad. Me gustó bastante, fue hecho en su mayoría por mujeres. Yo pude participar en este museo, en sus obras, porque eran unas obras conceptuales de performance, que justamente fue lo que me tocó investigar en una exposición que tuvimos en clase ese mismo día. Y fue muy interesante ver cómo la obra se construía a través de la interacción con la gente que iba a visitarlo. El miércoles fue un día de pláticas donde vino una fotógrafa que tomaba fotos de su contexto social y de sus raíces indígenas hacia la técnica de exposición. Vino una arquitecta multidisciplinaria a darnos varios consejos sobre el arte. Vino con su abuelo. También vino Jordan, que era un artista plástico que tomaba agua del río Atoyac y tomaba muestras de tierra para hacerlas en cerámica, y esa cerámica al momento de cocinarse tenía distintos colores que marcaban el nivel de contaminación de la tierra. También vino una escritora que nos hizo una pequeña actividad que se llamaba Cadáver Exquisito, que fue muy interesante ver cómo resultó la historia de cada equipo. Y bueno, finalmente el jueves tuvimos un ensayo para el flash mob que finalmente no se concretó por ciertas razones, pero fue muy interesante estar en el flash mob, tratar de hacer el ensayo de Yo Soy Tech y sobre todo hacer la exposición que les voy a presentar en un momento. Bueno, y a continuación voy a explicar mi obra de arte personal. Yo decidí hacer una pequeña exposición de fotografías analógicas en formato instantáneo. Seleccioné las mejores, las que creo que comunican más y mejor me han salido, y decidí ponerlas en una presentación digital en la computadora. Además, a mí me gusta mucho escribir en la máquina de escribir, así que todos los títulos, todos los textos, todas las frases las escribí en la máquina, las recorté, así como esta pequeña frase de aquí, y después procedí a escanearlas y luego las pegué en la presentación para darle un toque más creativo y todavía más analógico. Yo soy fan de lo analógico, entonces yo tomo esas fotos con esta pequeña camarita de aquí. Y bueno, básicamente eso fue todo. El significado que yo le quería dar a esa presentación era sobre crear un poco más de conciencia sobre qué es a lo que le tomamos fotos y a darnos un poco el tiempo de reflexionar qué vamos a tomar, ¿no? Qué momento vamos a tomar, porque hoy en día pues yo tengo 30.000 fotos en mi teléfono y tomas fotos sin pensar. Es parte de la facilidad de lo digital, pero ciertamente se pierde un poco el significado y el sentido de varias de las fotos y los recuerdos. Y el eslogan principal pues fue desliza con el tiempo y no con el dedo. Y ya.